Hoy vamos a ver, dentro del ciclo de las monarquías del siglo XXI, España. Y todos conocemos más o menos de España, hemos oído bien qué sucedió en el 2014 con el actual rey Felipe VI, por qué se produjo, ¿no?, la abdicación. Es más que nada eso lo que vamos a ver en esta sesión, porque pues, hablar de los Borbones en España llevaría demasiado tiempo, casi una cátedra para cada uno de los reyes. Entonces, bueno, como he planteado esta charla, vamos a ver un poco de historia de la dinastía de los Borbones, cuál es el origen de los Borbones en España, desde cuándo están y por qué han llegado hasta hoy, bien, y continúan estando en España. Para entender la España de hoy, tenemos que hablar de Franco, dictador Francisco Franco, para entender por qué él restaura la monarquía borbónica en la figura de Juan Carlos, que es el rey que pues, todos conocen, que hemos tenido en España hasta el 2014, y tras él, pues la herencia de la dinastía borbónica con Felipe VI. Entonces, bueno, este es el esquema que vamos a utilizar para esta cátedra, y la idea es entender la España de hoy, no tanto entender los Borbones, sino la España de hoy, fruto de qué es. Tenemos Borbones, pero gracias a qué tenemos Borbones en España y cuál es la característica principal de la España de hoy. Entonces, por eso digo que me voy a centrar en el periodo de Franco, en Juan Carlos, veremos el papá de Juan Carlos, don Juan de Borbón, la relación que tiene, y por último hablaremos de Felipe VI y de la España de hoy y hacia dónde va. ¿Bien? Entonces, bueno, iniciando el primero de estos bloques, los Borbones en España, aquí tenemos, bien, ¿desde cuándo tenemos Borbones en España? Y resulta que es desde la Guerra de Sucesión. Bien, antes estaban los Habsburgo, pues luego vinieron, tras Carlos II, que no tuvo descendencia, que hereda los territorios a la dinastía pues, de los Borbones, de Francia. Bien. Es interesante porque todos estos reyes son los que teníamos aquí en Guatemala, ¿bien? O sea, vamos a ver, por ejemplo, Felipe V, rey de España y rey en Guatemala. Entonces, nos toca también parte de nuestra historia estos reyes, ¿bien? El primero, pues Felipe V, aquí tenemos de 1700 a 1746, hubo un intermedio en el que va a estar su hijo, Luis I, el bien amado, que estuvo bien poquito, y de nuevo vuelve Felipe V. Continuamos con Fernando VI, de 1746 a 1759, Carlos III, de 1759 a 1788, Carlos IV, 1788 a 1808, y Fernando VII. Hasta aquí, todos estos reyes de España eran reyes de Guatemala. Bien, entonces fijaos la lista y fijaos la historia que compartimos con la Casa de Borbón. Con este señor va a suceder la invasión de España. Napoleón entra en España, con lo cual saca a los Borbones e instaura una dinastía nueva, la dinastía de los Bonaparte, que va a durar bien poquito, pero ya vemos cómo sacan a los Borbones, con lo cual ya en España no hay Borbones hasta la restauración. Esta sería la primera restauración borbónica en España, ¿verdad? Está la casa de Bonaparte. Y tras el triunfo de los españoles, ¿verdad?, en el levantamiento contra los franceses y finalmente que José Bonaparte, el hermano de Napoleón, se tenga que ir, reinstauran a este señor, Fernando VII. Bien, continuamos, Isabel II, que de nuevo con ella va a terminar otro ciclo para los Borbones porque va a terminar su mandato y lo que va a venir es otra casa reinante, ya no van a ser los Borbones, va a ser la Casa de Saboya. Se va a aprobar con otro rey europeo, no va a funcionar, después va a venir la Primera República Española, no va a funcionar, y después va a venir Alfonso XII, ¿bien?, que significa la segunda restauración borbónica. Bien, para que veamos la historia accidentada de los Borbones. Ya vimos que los sacaron con la casa de Bonaparte, ya vimos que después de Isabel II la sacan con la casa de Saboya y la Primera República, y ahora procedemos a la segunda restauración borbónica con Alfonso XII, Alfonso XIII, y con Alfonso XIII de nuevo los Borbones salen de España. Bien, ¿por qué?
Porque comienza la Segunda República Española. Y después de la Segunda República viene la dictadura de Franco, con lo cual no hay Borbones en España hasta la Tercera Restauración borbónica, que es Juan Carlos. Bien, entonces la España de hoy es fruto de esta Tercera Restauración de los Borbones en España. Por eso nos vamos a centrar a partir de Juan Carlos, bien, para entender la España de hoy, que no es un fruto de los Borbones anteriores, sino concretamente de la forma y el modo en el que se restauran a los Borbones en España. Bien, entonces aquí tenemos a Juan Carlos I, que todos lo conocen, bien, de 1975 al 2014, y el rey actual es Felipe VI, que va a estar desde el 2014, que abdicó su papá, hasta la actualidad, y veremos pues lo que dura, ¿verdad? Entonces, bueno, visto este recorrido a grosso modo de los Borbones, lo que me interesa es que ustedes retengan las 3 restauraciones borbónicas, bien, que no fue un proceso ininterrumpido desde que llegan en 1701 hasta la actualidad, sino que ha habido varios intentos de sacar a los Borbones para que no vuelvan jamás a España, pero siempre han vuelto, y nos vamos a centrar en la Tercera Restauración que marca la España de hoy. Bien. Entonces, bueno, aquí vemos Juan Carlos, Alfonso y Víctor María de Borbón y Borbón II Sicilias. Ya sabemos estos nombres bien pomposos, ¿verdad? De la nobleza, de las dinastías, pues conocido como Juan Carlos. Sin más, bien, rey de España desde 1975 a 2014. Y la historia de cómo se restaura a los Borbones en España es muy interesante. Lo que vamos a hacer es un recorrido fotográfico, ¿verdad?, por toda esta historia de la Tercera Restauración. Y la restauración, esta Tercera Restauración, comienza con esta imagen, con este tren, ¿verdad?, desde Portugal, que va hacia España, 1948, en la que tenemos a Juan Carlos I, que es Juan Carlos, aún no es rey, obviamente, tiene 10 años, ¿bien? Y aquí vemos curiosa la imagen porque está el conde de Alcubierre pidiéndole la venia al futuro príncipe de España para darle autorización para que el rey parta para España. Bien, así es como inicia la restauración, la Tercera Restauración, con un futuro príncipe en el exilio en Portugal tomando un tren para entrar a España. Bien, y la historia pues, es chocante en sus curiosidades, podríamos decir, porque 17 años antes otro tren va a sacar a Alfonso XIII de España, acabando con los Borbones. Bien, Alfonso XIII, 1931, tiene que abandonar España, se tiene que ir al exilio. ¿Por qué? Porque han triunfado los republicanos en las elecciones y los republicanos no quieren rey. Con lo cual, otro tren, aquí lo vemos despidiéndose, el que había sido rey de España tiene que partir al exilio. Bien, 1931. A partir de aquí, 1931, ¿qué tenemos? La República Española. Vencieron los republicanos y vamos a tener desde 1931 a 1939 la Segunda República y la última. No han habido más repúblicas en España. Bien, que, bueno, fue un periodo precisamente de cambios, pretendían ajustarse al modelo europeo. Vamos a ver que dura de 1931 al 39, pero a partir del 36 va a suceder un conflicto en España, que se conoce como la Guerra Civil, de 1936 a 1939. ¿Bien? Podríamos hablar mucho de la República y da demasiado, ¿verdad?, para otra cátedra. El problema fue que no tuvo consenso. Estuvieron dentro de la República, pues están los de derechas, los de izquierda, y siempre se estaban peleando. Bien, hasta que una facción del ejército se levantó contra la República. Lo interesante es que esa revolución y la guerra civil no era por restaurar a los Borbones, era para acabar con la República. Luego ya veríamos qué hacemos, pero no se alza el ejército para que vuelvan los Borbones. Ese es el punto de partida para entender lo que va a venir después de la guerra civil, que es la España de Franco, una dictadura que, como ven, va desde 1939, en el que vencen los sublevados, los militares, hasta 1975. Durante todo este tiempo va a estar Franco como caudillo de España,
Bien, no van a volver los Borbones y Franco no quería que volvieran los Borbones. Bien, ya la República había conseguido sacar a los Borbones y nadie en España quería a los Borbones porque veían que era una figura, ¿verdad?, una institución muy desgastada, sobre todo desde que Alfonso XIII ligara la corona a un dictador militar. Entonces en España decían, pues el rey se ha vuelto autoritario, bien, no queremos reyes en España. Y fijaos, durante todo este periodo no hubo reyes. Bien, y sobre todo ya vamos a ver por qué en esa transición de Franco se habla de que vuelva un Borbón a ocupar España, ¿verdad?, a hacerse cargo del gobierno en España. Como digo, no podemos entender la España de hoy si no comprendemos estos procesos previos, tanto la República como la dictadura de Franco. Y resulta que va a ser Franco quien esté interesado, bien, en que venga Juan Carlos desde el exilio para ser rey. O sea que realmente la restauración, la tercera de la que estamos hablando, es porque a Franco le interesó que volviera un Borbón, cuando la opinión pública en España estaba en contra de los Borbones. Es bien interesante este proceso, como digo, fundamental para entender la España de hoy y las disputas políticas que hay en España. Porque si hoy leen, ¿verdad?, los diarios, pues unos están a favor del rey, otros no, otros estaban a favor de Juan Carlos, pero de este no, otros están a favor de este porque es joven y ha estudiado. Tenemos un jaleo bien grande, depende a quién leamos en España, fruto de todos estos procesos y sobre todo lo que vamos a ver nosotros, centrándonos en la España de Franco, que es la que permite la tercera restauración borbónica. Bueno, sobre Juan Carlos tenemos que nace el 5 de enero de 1938, ahí lo tenemos, bien chiquitico, bien, con su abuela, su madrina, que es Victoria Eugenia. Ahí tenemos a Alfonso XIII, y lo curioso de esta estampa es que el que tenemos que el bautizo fue en la capilla de la Orden de Malta, en Roma, y tenemos al cardenal Pacelli, que posteriormente será el Papa Pío XII. Es interesante quién bautiza a Juan Carlos I, ¿verdad? Entonces, antes de ser papa, él era conocido como Pacelli, lo bautiza y poco tiempo después es nombrado papa en Roma. ¿Bien? Entonces, obviamente en el exilio, porque recordar que la familia real, Alfonso XIII, estaba en el exilio porque había tenido que abandonar España. Aquí tenemos una imagen muy graciosa de la familia real, ¿verdad?, en el exilio. Tenemos a Juan Carlos, allá al principio, su hermano Alfonso, su hermana Margarita, que nació ciega, y Pilar. Esto es en Estoril, en Portugal, porque tener en cuenta que los Borbones no podían volver a España. Bien, desde la República no podían volver y con Franco no podían volver los Borbones a suelo español. Entonces, una estampa de cómo pasaban ellos el día a día, bien, en el exilio. Pues no les faltaba de nada y veremos qué sucede, porque uno de los motivos principales de discordia va a ser Alfonso y su prematura muerte en un accidente. ¿Bien? ¿Qué sucede en España? Tenemos que está Franco, bien, mientras la familia real está en el exilio, en este caso ya está en Portugal. Tenemos que Franco establece la ley de sucesión en la jefatura del Estado. Bien, 1947, fijaos, español, la ley de sucesión que vas a votar significa que Franco siga conduciendo a España, que haya paz, trabajo y libertad. Vota con un sí. O sea, esto de que Franco imponía todo así directamente, aquí tenemos que se está proponiendo, ¿verdad?, que el español vote a esta ley que propone Franco. El próximo 6 de julio nos dice en otro diario, debes votar porque legalmente es obligatorio y porque en el orden moral no es lícito abstenerse en un asunto que afecte constitucionalmente al porvenir público de la patria. Bien, y porque los enemigos de España querrían que no lo hicieseis. Entonces, votar sí. ¿Esto qué pasa? Que hay una propaganda que todo el mundo dice que hay que votar que sí. No es esta tampoco libertad de voto, sino que toda la propaganda es tienes que votar que sí por esto, por esto, por esto. Tiene que votar que sí por esto, por esto, por esto. Esta ley de sucesión en la jefatura del Estado lo que nos dice es que España se constituye en un reino y que Franco va a ser su dirigente hasta que se muera. Y solo Franco tiene la capacidad de nombrar a su sucesor. Lo tiene que hacer ante las Cortes, pero son unas Cortes franquistas. ¿Bien? Entonces, fijaos todo lo que se le está pidiendo a los españoles, que dejen España en manos de este señor y que voten sí por eso.
Bien, entonces aquí vemos cómo Franco, desde el principio, ya está concentrando su poder y asegurándose. De hecho, fijaos si lo hizo bien, que va a durar hasta que murió. Y podía haber estado mucho más, pues si no se muere, bien, en el 75. Entonces, esto es lo que votan todos los españoles, mientras, como digo, Juan Carlos está, bien, en el exilio. Entonces, foto muy importante, tenemos una reunión que se produjo en el Yate Azor en San Sebastián el 25 de agosto de 1948. Curiosamente, un año después, ¿verdad?, de esta aplicación en la que se le da plenos derechos a Franco, y Franco es quien va a decidir quién es su sucesor. Entonces, ahí tenemos el papá de Juan Carlos, don Juan de Borbón, que él era el heredero legítimo de la Casa de Borbón, porque sus dos hermanos, Alfonso y Jaime, habían abdicado. Y Alfonso XIII, obviamente, abdicó. Entonces tenemos que ahora toda la dinastía borbónica descansa en este señor que está en el exilio, que es don Juan, y que es el papá de Juan Carlos. Entonces lo que hacen aquí es negociar, y lo que quiere este señor don Juan es obviamente que los Borbones vuelvan a España, y este señor, que es Franco, no quiere. Bien, pero se reúnen porque Franco dice, bueno, pues tal vez tiene un hijo, él no va a ser rey jamás, porque eso es lo que dice Franco, don Juan nunca vas a ser rey, bien, pero tiene un hijo pequeño que va a cumplir los 10 años y que si tal vez me lo traigo a España y lo educo según el movimiento nacional de Franco, puede que sea un buen rey. Esa es la idea de Franco. Entonces aquí lo tenemos en reuniones, el papá de Juan Carlos, el caudillo de España, y lo curioso de esta imagen es el hermano de don Juan, que es Jaime. Él es sordo, ¿bien? Pero él se lo llevó Franco a esta reunión para decirle a don Juan, si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, tengo el recambio que es Jaime, y él puede ser heredero a los derechos borbónicos, con lo cual cuidado, ¿verdad?, con lo que me pides y cuidado de no aceptar lo que yo digo. Entonces es curiosa porque obviamente él es sordo, fijaos un poco cómo está al margen de la conversación, solo está ahí de figura para que su hermano sepa que Franco tiene alternativas para elegir quién va a ser su sucesor. Bien, es interesante. Entonces, bueno, fijaos un poco la tonadilla popular que se cantaba en España y que era un poco esa imagen de impopularidad de los Borbones. Lo que hemos dicho, de Portugal ha venido, de Portugal ha llegado el que va a ser rey de España y se llama don Juan Carlos. A la estación de Delicias han salido a recibirle la aristocracia española entre dos guardias civiles. El maquinista era conde, ya lo vimos en la foto, como le estaba pidiendo, ¿verdad?, la venia a Juan Carlos. La cocinera marquesa y la mujer de la limpieza dicen que era baronesa. Y lo interesante es esto, que es lo que se repetía constantemente. Si Juan Carlos quiere corona, que se la haga de cartón, que la corona de España no es para ningún Borbón. Si Juan Carlos quiere corona, que se la haga de cartón, que la corona de España es para el pueblo español. Con lo cual, solo fíjense la imagen que tienen los españoles de los Borbones y lo difícil que de entrada parece que vuelva a reinar un Borbón, porque en España la idea general, fíjense, desde la República y desde Franco es que los Borbones son malos. No pueden gobernar y la opinión pública en España es contraria a que vuelvan los Borbones. Bien, aquí lo podemos ver, una de las tonadillas más repetidas. Bueno, tras esa reunión en el Yate Azor que ya vimos entre Franco y el papá de Juan Carlos, que es don Juan, llegan a un acuerdo de que Juan Carlos puede entrar a España y de hecho va a entrar bajo tutela de Franco. Bien, y Franco lo va a educar para que posiblemente, porque aún no se dice nada, posiblemente sea el sucesor de Franco, pero habría que verlo. Franco tiene que ver cómo avanza Juan Carlos en su educación y si sigue los lineamientos del movimiento nacional de Franco. Con lo cual tenemos que aquí va a ser educado hasta que cumpla los 18 años. Juan Carlos, un palacete, el Palacio Real de Miramar, que le hicieron una sala especial para que lo educaran a Juan Carlos y no tuviera contacto con nadie más. O sea, él no fue a un colegio privado, él no fue a un colegio público, a él le hicieron este lugar para que diera clases muy controlado por Franco y lo curioso es que tenía como 8 o 10 compañeros solo. Bien, así es como crece Juan Carlos, aislado de la realidad de España en esa burbuja con 8 compañeros elegidos por Franco, que iban a ser sus compañeros de clase, podríamos decir.
Lo que decía Juan Carlos, en una de las entrevistas que dio, es que este momento para él fue duro, porque resulta que estaba con sus compañeros, que fíjense, era 8 o 10, no recuerdo exactamente, y cuando llegaban las vacaciones, pues sus compañeros se iban con su familia, lo normal. Pero Juan Carlos no se podía ir con su familia, porque no podía abandonar España y sus papás no podían entrar a España porque Franco no dejaba que los Borbones volvieran. Con lo cual tenemos a un Juan Carlos que pasa las vacaciones aislado prácticamente de todo el mundo. Entonces eso, ¿verdad?, es algo traumático. Entonces eso es un poco lo que nos dicen todos los historiadores sobre Juan Carlos, que realmente él tuvo una vida traumática, como podemos ver a partir de aquí, y que él nunca fue el que decidió sobre su destino, sino que fue Franco y su papá continuamente el que le decían tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y nunca se tuvo en cuenta, cuando fue pequeño, bien, los intereses de Juan Carlos. Entonces, para que veamos un poco en ese pacto que ya vimos entre Franco y don Juan, para que lo eduquen acá. Una vez que es mayor de edad, va a comenzar el servicio militar, ¿bien? Con lo cual, el primer sitio va a ser la Academia Militar General de Zaragoza, en la cual va a estar desde el 55 al 57, después se va a ir a la Escuela Naval Militar de Marín, del 57 al 58, y posteriormente terminará los estudios militares en la Academia General del Aire de San Javier, con lo cual tenemos que ya tiene contacto con el ejército de tierra y el del aire, y el de mar. Posteriormente, aquí en San Javier, bueno, no, en San Javier es del aire, allá es la naval. Bien, entonces una educación militar de esto que ya decíamos al principio sobre los reyes y los futuros herederos, que se les va preparando para su futuro cargo. Bien, aquí Franco lo va preparando, pero Franco aún no ha dicho ningún decreto, aún no ha establecido nada de que sea este señor. O sea, este señor, de repente Franco puede decir, bueno, ya no me gustas, vete fuera y me busco a cualquier otra persona. Bien, entonces es interesante cómo, aun estando aquí Juan Carlos, él, hasta el último momento, no supo que iba a ser heredero, porque todo dependía de la voluntad de Franco y de que él cumpliera 100% lo que Franco le decía. Si le dice, tienes que estudiar aquí, te vas ahí, tienes que hacer esto, lo tienes que hacer. En el momento que Juan Carlos le dijera que no a Franco, se podían romper las relaciones y adiós, posible restauración de los Borbones, para que vean la situación de Juan Carlos. Aquí tenemos una foto, ¿verdad?, en la Academia Militar General de Zaragoza, bien jovencito, bien, pues con sus compañeros, y aquí Juan Carlos nos dice que ya por fin es la primera vez en la que él se da cuenta de que es España, porque ya no son este grupo de 8 o 10 alumnos elegido entre la aristocracia entre comillas podríamos decir de España, sino que aquí en la Academia Militar ya ve gente e ideologías de toda España. Y entonces él ya empieza a ver cómo dentro del ejército algunos apoyan a Franco y otros no. Algunos le preguntan, ¿tú qué quieres? O sea, o ¿tú qué opinión tienes? Y Juan Carlos les dice, no puedo darte una opinión. O sea, me arriesgo a que si yo te digo ahora algo, Franco se lo tome mal y me saque. Y si te apoyo y si apoyo a Franco, pues una parte de mis compañeros resulta que ahora yo voy a ser el malo. Entonces es una situación, ¿verdad?, complicada de nuevo, pero dice que le sirvió mucho, porque como digo, esta es la primera vez que Juan Carlos tiene un contacto directo con la España de verdad, ¿verdad? Que venían del sur de España, del norte, y como digo, con ideologías diferentes y van a empezar a hablar con él. Y la gente sabe que él puede que sea el heredero de Franco, puede. ¿Bien? Uno de los sucesos, pues, lamentables que marcaron la vida de Juan Carlos y obviamente de don Juan fue la muerte de Alfonso, el hermano pequeño de Juan Carlos, bien, en 1955, en el 56, este es don Juan, ¿verdad? Y este de aquí atrás es Juan Carlos, ¿bien? Suceso, pues, ¿qué pasó? No se sabe exactamente, ¿bien? Se supone que estaban jugando, eran chiquillos, con un arma y accidentalmente se disparó y mató, ¿verdad?, en el acto a Alfonso, el hermano. Nunca se esclareció, pero es que tampoco le interesaba a Franco ni a don Juan meter a investigar qué pasó, porque iba todo encaminado a que fuera Juan Carlos el próximo rey. Con lo cual, si le salpicaba que él había tenido algo que ver, puede que todos los planes, tanto de don Juan, el papá, como de Franco, se fueran por tierra. Con lo cual, ¿qué sucedió? Franco dijo, no investiguemos, digamos un comunicado oficial muy escueto que ha sido un accidente, no pasa nada, y ahí quedó la cosa. Fue un accidente, ¿verdad?, de niños que estaban jugando, lamentable el accidente, pero el que queda libre va a ser Juan Carlos para que continúe con su educación franquista en España y don Juan pues también
hasta cierto punto, dentro de la pena de perder un hijo, contento de que su proyecto de que los Borbones vuelvan a España se cumpla. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos a Juan Carlos, alumno de la Universidad de Madrid. Es curioso porque él no tiene ningún título universitario. Yo estaba hablando con mis compañeros de España, digo, oye, ¿dónde estudió Juan Carlos? Porque no encuentro la universidad. Me dicen, no, si no estudió. Todos me dijeron que no estudió en la universidad. Pues resulta que, según los datos oficiales, él estudió unos cursitos en la Universidad de Madrid, pero no dicen cuál. Entonces, ahí lo tenemos, simplemente una imagen que sí verifica que por lo menos pasó por la universidad, pero no tiene ningún título universitario. ¿Bien? Eso se suele hacer mucho y en España ahora lo están haciendo muchos, de tener títulos que no tienen, de másteres, de licenciaturas, ¿bien? Pues él siempre lo dijo, que él no tiene estudios, ¿verdad? Eso, o sea, él no es que mintiera tratando de darse más, ¿verdad? Pero ahí tenemos pues, su paso por la universidad, que fue muy interesante, porque en este paso por la universidad, de nuevo, él tiene contacto con algunos socialistas, unos socialistas que estaban en el exilio porque Franco, obviamente, no permite a los socialistas en España. Bien, de hecho, había prohibido al Partido Socialista. Pero en la universidad ya todos sabemos, un centro, ¿verdad?, de educación progresista, pues obviamente en contra del régimen dictatorial, Juan Carlos empieza a percibir esa España social que no quiere a Franco y pues se mueve en esos círculos. Entonces él está viendo que una España alternativa a lo que propone Franco puede ser verdad porque la opinión general, o no general en este momento, pero hay grandes sectores que piden, ¿verdad?, una apertura del régimen. Entonces, como vemos, poco a poco todos estos elementos de la escuela militar, de que ahora pase a la universidad brevemente, van influyendo en él, ¿verdad?, una mentalidad que lo va alejando poco a poco de lo que quiere Franco, ¿verdad?, de continuar con la dictadura militar de Franco. Aquí tenemos, ¿quién le van a poner como tutor particular? Torcuato Fernández Miranda, un ultraconservador. Bien, lo eligen a dedo y tú vas a ser el tutor personal de Juan Carlos. Este señor es bien importante porque después va a tener una trascendencia importantísima en la transición de la dictadura a la democracia en España. Torcuato Fernández Miranda, solo para que no lo olvidemos porque después tiene vital importancia. Llegamos a Sofía. ¿Por qué Sofía? ¿Verdad? Pues ella es hija de Federica de Hannover, reina de Grecia, y Pablo I, rey de Grecia, es la hija mayor. Entonces, según cuentan, se encontraron porque pues, en todas las fiestas que hacían las grandes familias, ¿verdad?, de reyes por Europa, pues todos se juntaban, todos se conocían y pues ahí surgió el flechazo y siempre que había una fiesta de estas, pues se juntaban, empezaban a hablar y bueno, pues a Federica le parecía buen trato esto, ¿verdad? Y también propició un poco este acercamiento, como vemos, ¿verdad? Pues muy jóvenes aquí y cómo empieza este romance. Obviamente cumplía las expectativas porque resulta que era la hija de reyes, ¿bien?, en Grecia, pero fíjense, esta hija mayor de los reyes de Grecia se va a casar con un pretendiente que puede ser rey algún día o puede que no sea nada, porque todo va a depender de Franco. Y aunque este señor se case con ella, puede que un día Franco le diga, tú ya no vas a ser rey de España y te vas. Y fíjense cómo quedarían los reyes de Grecia habiendo casado a su hija mayor con alguien que al final no es nada. Entonces, como digo, siempre tenemos que tener en cuenta que Juan Carlos nunca supo hasta el final que él iba a ser heredero legalmente, sino que todo estaba en el aire y todo dependía de lo que Franco quisiera. No obstante, llegamos a la boda. Una boda real, por todo lo alto, todas las casas reales de Europa y de medio mundo vinieron, muy pomposa. Aquí tenemos el 14 de mayo de 1962 en Atenas. Y es curioso porque se hizo por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia Católica, o sea, se hizo dos veces, ¿verdad?, esta boda. Y aquí tenemos, bien, pues una imagen del momento y pues la imposición de las coronas. Y es curioso, fíjense lo que dice Sofía, me casé muy enamorada, es el amor de mi vida. O sea, Sofía enamoradísima. ¿Qué nos dirá Juan Carlos? Hombre, enamorado románticamente no estaba. Yo le gustaba a Sofía y eso siempre anima. Además, era un buen partido y en conjunto estaba muy bien. Con lo cual, para que veamos, ¿verdad? Estas son palabras textuales de él, para que veamos un poco cuál es esa relación y la pobre Sofía, ¿verdad?, tremendamente enamorada y Juan Carlos, pues, decía, bueno, era un buen partido, ¿no? Pues una más.
Solo para que veamos, como digo, palabras textuales de esta boda. Fíjense, mientras sucede todo esto, la boda fue un evento muy importante, pero Franco se encargó de que no saliera de España, porque Franco no quería dar la imagen de que Juan Carlos ya iba a ser el sucesor. Con lo cual sí, permitió que se hiciera una gran fiesta, que vinieran casas reales, pero él era el que mandaba. Y él sale en todas las fotos como el primero que permite que se dé esa boda, con su pupilo y quién sabe si algún día su heredero, puede o no, que lo fuera. Bien, entonces, después de la boda ya sí, fijaos, de forma extraoficial, sin que haya nada escrito, fíjense lo que le dice Franco a Juan Carlos. Si algún día hubiera un rey en España, hubiera, que puede que tú sea o puede que no. Fíjense, sería usted y no su padre, le dice a Juan Carlos. Porque don Juan, no olvidemos, quiere ser el rey y él es el que tiene los derechos de la dinastía borbónica. Pero a don Juan no le deja entrar a España a Franco, en cambio a Juan Carlos sí. Entonces, que le diga Franco eso a Juan Carlos, pues a Juan Carlos le anima, pero también le decepciona un poco eso de si hubiera. Porque puede que haya o puede que no haya rey. Entonces, Juan Carlos muchas veces se preguntaba, ¿entonces qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo todo este tiempo si todo depende de que Franco en el último momento me diga, no, ya no me gustas, apartado y pongo a otra persona? Bien, la suerte fue que Franco no tuvo hijos. Porque si hubiera tenido hijos, imagínense qué hubiera pasado. Bien. Entonces, bueno, tras esto, continúa la vida de la reciente pareja, ¿verdad?, de Juan Carlos y Sofía, y empiezan a llegar los hijos. Aquí tenemos una foto del Palacio de la Zarzuela con Elena, que nace en 1963, con Cristina, que nace en 1965, y Felipe, que es el Felipe VI de ahora, y lo tenemos bien chiquitín, que nace en 1968. Felipe, como vemos, es el más pequeño, ¿verdad?, de los hermanos. En cambio, va a ser él el rey. Veremos después por qué. Sí, según la Constitución no hay discriminación hacia la mujer, ¿por qué aquí se discrimina a las mujeres que son mayores? Bien, pero bueno, aquí vemos cómo la vida en la zarzuela, que al final la zarzuela se convirtió como en una prisión para la familia, ¿verdad?, de Juan Carlos, porque todo estaba controlado por Franco. Cuando salían, Franco les decía, tenéis que salir y tenéis que ir aquí. Cuando Franco no quería que salían, les decían, no podéis salir. Con lo cual, sí, es una prisión de oro, pero una prisión, a fin de cuentas. Pero veamos que la vida continúa bajo el régimen de Franco y Juan Carlos sigue haciendo su vida por si algún día él es, ¿verdad?, el heredero de Franco. Fíjese, ahí, Franco, ahí tiene usted España, haga que los españoles lo conozcan. ¿Por qué? Porque Juan Carlos, estando en la zarzuela, le dice a Franco, oye, ¿pero yo voy a ser rey alguna vez o qué? No puede ser que yo esté encerrado todo el tiempo aquí. O sea, yo tendría que salir y tendría que darme a conocer a los españoles, porque los españoles apenas lo conocían, a Juan Carlos. Y eso es lo que le dice Franco. Bueno, pues ahí tienes España, sal y haz que los españoles te conozcan como Juan Carlos y no se te olvide como posible heredero, que yo soy el que tengo la última palabra. Bien, entonces, dicho y hecho, Juan Carlos, con el permiso de Franco, empieza a recorrer España para conocer a los pueblos y para que la gente vea que hay un sustituto, un posible, no lo olvidemos, sustituto de Franco. Y ahí tenemos pues imágenes como estas, que aparecen, ¿verdad? Pues va a los pueblos, les enseñan la industria, les enseñan cómo está creciendo el pueblo, de qué viven. Bien, aquí tenemos pues la pareja en estos recorridos que hicieron y otra estampita de todos los pueblos por los que pasaron para que, como Franco le dijo, ahí tiene España, tú tienes que hacer que te conozcan porque yo, Franco, no voy a hacer nada por ti. Tú, Juan Carlos, te tienes que ganar a los españoles por si algún día consigues algo. Bien, con lo cual, bueno, al margen de esto, es curioso, pero no tuvo mucho éxito. O sea, este tour por toda España no granjeó mayores simpatías a Juan Carlos porque no olvidemos, la opinión pública en España era mayoritariamente en contra de los Borbones y veían a este señor como un advenedizo que puede o no puede, ¿verdad?, ser alguien después. Entonces, vemos que él hace todo lo posible, pero no va a más. Bien, por fin llega el momento, 22 de julio de 1969, en el que oficialmente Franco nombra a Juan Carlos príncipe. Ahora ya sí, después de tanto sufrimiento, después de tanta incertidumbre, ya hay un documento oficial en el que Franco nombra a Juan Carlos oficialmente su heredero.
Con lo cual ya pueden respirar mucho, sobre todo Juan Carlos, de que ya hay un documento oficial. Ese documento después Franco lo puede quitar, sin ningún problema, pero por lo menos en España la noticia es que oficialmente va a ser heredero de Franco, ¿bien? Y aquí tenemos, obviamente, Juan Carlos jura fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. ¿Esto qué quiere decir? Que Juan Carlos asocia la corona española con la dictadura de Franco, que es precisamente lo que había hecho su abuelo, Alfonso XIII, y que le costó el exilio. Entonces, aquí tenemos un problema, porque no es simplemente que él vaya a ser príncipe, sino que él se está uniendo a la dictadura de Franco y al movimiento nacional. Con lo cual, muchos de los que querían que volvieran los Borbones para conseguir democracia, no lo van a tener, porque piensan que este Juan Carlos lo que va a hacer es seguir a Franco y convertirse en un dictador. Ese es el problema que hay en España, ¿bien? Y que tienen con este preciso momento. Una estampa de Juan Carlos y su papá, don Juan. Su papá, lo interesante es que es democrático y él quiere restaurar a los Borbones y restaurar la democracia en España, no quiere una dictadura. Entonces es interesante porque ese pensamiento democrático influye mucho en Juan Carlos, porque imagínense que desde pequeño, antes de ir a España, todo lo que le educaban era en favor de la democracia. Y ahora tiene que ir a una España que es una dictadura y se tiene que hacer pasar por un pro-dictador, podríamos decir. Entonces, solo piensen cómo será ahora la relación cuando Juan Carlos ha unido su futuro con una dictadura. ¿Cómo piensan que actuará el Papa, que es democrático? ¿Bien o mal? Pero el Papa es democrático, el Papa, él es democrático. Se rompen las relaciones, porque lo que quiere don Juan es la restauración de los Borbones, pero democracia en España. Y resulta que su hijo lo ha traicionado y va y se alía con la dictadura, con lo cual se rompen las relaciones entre don Juan y Juan Carlos I. Juan Carlos, mejor dicho, antes de que sea primero. Bien, solo para que vean cuál es la situación de Juan Carlos. Bueno, una vez que ha sido nombrado príncipe, ¿verdad? Que lo interesante es que no es príncipe de Asturias, que es el título que utilizan los Borbones, sino que Franco crea uno que es príncipe de España. ¿Bien? Entonces empiezan las relaciones internacionales y Estados Unidos es de los primeros que dice, bueno, vamos a ver qué pasa en España con este, que ahora Franco nos ha dicho que es su heredero. Pues vamos a conocer cuáles son sus intenciones, qué mentalidad tiene, y pues aquí tenemos la imagen del 79 de Richard Nixon y Juan Carlos, que empiezan a reunirse. Es todo extraoficial, porque el poder absoluto lo tiene Franco. Pero ya vemos que los países, ¿verdad?, internacionalmente empiezan a acercarse a Juan Carlos porque ahora sí hay un documento que dice que él va a ser el siguiente al frente de España. Bien, entonces todo este tipo de acciones pues, le granjean cierta popularidad y se da a conocer al mundo. Fíjese lo que le dice Franco a Juan Carlos ahora. Alteza, refiriéndose a Juan Carlos, hay cosas que se pueden decir en el exterior y que aquí no se dicen, y cosas que se dicen aquí que no se pueden decir en el exterior. ¿Por qué? Porque Juan Carlos había ido a Estados Unidos invitado por Nixon, y allí, ante el Congreso, había dicho que España estaba en vías de liberalizarse y de alcanzar cierta apertura. Solo imagínense, cuando Franco se da cuenta de eso. Pero, como un papá, ¿verdad?, lo que le dice es eso, que seas consciente que lo que has dicho en Estados Unidos de apertura y democracia jamás lo vas a poder decir aquí en España y los españoles jamás se pueden enterar de eso. El mundo entero que piense que nosotros vamos hacia la apertura porque nos favorece, pero aquí los españoles jamás pueden oír eso de tu boca. Y eso es lo que le dice textualmente. Bien, para que veamos un poco cómo continúa todo este proceso. Entonces llegamos a la década de los 70, la España de 1970. Una España con unas leyes dictatoriales, muy conservadoras, pero una sociedad que ha avanzado bastante, que ha avanzado hacia la democracia y que está muy distante de las leyes de esta España franquista. Entonces tenemos un problema, porque la sociedad cada vez empieza a pedir mayor aperturismo ante un régimen que es muy conservador y muy cerrado por esas leyes fundamentales del reino. Bien, en este contexto empiezan a suceder ciertos eventos de trascendencia. Ya sabemos que en el 75 muere Franco, pero antes vamos a ver cómo se produce esa dislocación entre la ley de Franco y una sociedad cada vez más abierta y más democrática que tiene que convivir con unas leyes que no hacen coincidir la realidad social de España.
Bien, ese es 1970. Y el primer acto de un Franco, como vemos ya, pues bien mayorcito, bien, es nombrar a Carrero Blanco, su segundo al mando, totalmente de confianza, totalmente seguro Franco de que este señor iba a continuar con la política franquista, bien, lo nombra presidente del gobierno. Tener en cuenta que Franco antes lo era todo, era presidente de gobierno y era jefe de Estado. Ahora, con una edad ya avanzada, lo que hace es empezar a ceder algo de responsabilidad, siendo él jefe de Estado, nombra a su segundo al mando que sabe que jamás de los jamases lo va a traicionar. Bien, y aquí tenemos Carrero Blanco y la expectativa en toda España es no va a cambiar nada. O sea, puede que Franco ya se dé cuenta que está mayor, pero lo que está haciendo es poner gente nueva que va a mantener su dictadura. Bien, entonces en España, en esta España de los 70 que pedían cierta apertura, de repente Franco les pone a este señor que es lo contrario a cualquier tipo de apertura. Con lo cual se agrava aún más la brecha entre la dictadura de Franco y la realidad social de España. 1973, para el 20 de diciembre, asesinato de Carrero Blanco. O sea, al que Franco había nombrado como jefe de gobierno, ETA, el grupo terrorista vasco del norte de España que peleaba por la independencia, por la autonomía, ¿verdad? Ponen una bomba en su carro y sale por los aires, literalmente. O sea, imagínense lo espectacular que tuvo que ser, que dicen que el carro saltó por encima de una casa y entró al patio de la casa. O sea, irreconocible. Ahí quedó Carrero Blanco y los primeros símbolos de esa, podríamos decir, pérdida de fuerza de Franco. Porque ya ETA, este grupo terrorista, ha atacado a su jefe de gobierno. ¿Bien? ¿Qué sucede? Y aquí aparece Carmen Polo, la esposa de Franco. ¿Bien? Franco ya muy mayor, muy debilitado, deja que sea Carmen Polo la que decida en asuntos de gobierno y ante la muerte de Carrero Blanco, mejor dicho, el asesinato, Carmen Polo propone a Carlos Arias Navarro para que suceda a Carrero Blanco. ¿Bien? Y es curioso porque Franco dijo, bueno, no hay mal que por bien no venga. Entonces murió Carrero Blanco, pero hemos puesto a Carlos Arias Navarro, que es igual de bueno, según decía, que el presidente asesinado por ETA. ¿Bien? Entonces, esta es la transición. Esto es lo que pasó con Carrero Blanco y ya tenemos a Carlos Arias Navarro como presidente de gobierno. Siempre está Franco como jefe de Estado. Para el 4 de julio de 1974, Franco es hospitalizado grave. Bien, ya no saben si se va a morir o no. Entonces, de repente, pues se reúnen todos, sobre todo Carmen Polo y el nuevo presidente de gobierno, porque no quieren que los poderes pasen a Juan Carlos, porque según la ley, cuando él es hospitalizado y puede que muera, todos los poderes de Franco van a pasar a Juan Carlos. Entonces, de repente, una noche llaman a Juan Carlos, oye, que está hospitalizado, que tú te tienes que hacer cargo de España. Bueno, y entonces los españoles dicen, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Si apenas conocemos a Juan Carlos, él en principio ha jurado las leyes del movimiento nacional, pero resulta que algunos dicen que es democrático. Los españoles no sabían a qué atenerse con Juan Carlos, no sabían cómo iban a actuar, no sabían, exactamente. Entonces le dicen, vale, yo me hago cargo, y al poco tiempo le llama a Franco, oye, ya me hago yo cargo de España, me devuelves todos los poderes y te vuelves a casa. Y Juan Carlos dice, vale, has salido del hospital, te devuelvo los poderes y yo vuelvo a esperar. Eso es lo que sucedió en este ínterim, pero Juan Carlos ya se dio cuenta que no contaba para nada con el apoyo de Carmen Polo, que era la esposa de Franco, bien, que es la que no quería que, aquí no está, que Juan Carlos, ¿verdad?, fuera el sucesor. Bueno, fíjense, hasta el último momento del régimen franquista se van a seguir dando fusilamientos. Bien, estamos en 1975, una España socialmente abierta que pide un cambio, una regeneración del sistema franquista, y Franco, ¿cómo actúa? Endureciendo el régimen. No va a permitir que en España se hable de democracia, no va a permitir que en España entren ideas socialistas y no va a permitir que haya un cambio de su dictadura. Bien, con lo cual la forma de expresarlo, fíjense lo mayor que estaba, es endurecer el régimen en los últimos momentos, para dar un ejemplo a España y para que cuando él no esté, como él pensaba, no se fuera a perder toda España. Bien, con lo cual las últimas víctimas de Franco, fusilamientos de septiembre, y aquí tenemos a los 5 últimos fusilados. Fíjense que desde Europa y desde Estados Unidos mandaron cartas a Franco y a Juan Carlos para que no los mataran, para que no se cometieran estos fusilamientos, y Franco dijo que no a todo, que
España no iba a ser gobernada por extranjeros. Entonces dijo que no a todas las peticiones de amnistía y los fusiló. Con lo cual, imagínense, pues obviamente la opinión internacional que veía con buenos ojos cómo poco a poco el régimen de Franco parecía que se abría para llegar a 1975 en los últimos momentos y dar este mazazo autoritario y extremista, como vemos, de asesinar, ¿verdad?, a estas 5 personas. Con lo cual la opinión pública ya no es tan favorable a Franco, y tener en cuenta que esto salpica a Juan Carlos, porque Juan Carlos ha jurado la política de este régimen y va a ser el siguiente heredero. Bien, no obstante, manifestación 1 de octubre de 1975, una enorme manifestación a favor de Franco y a favor de ese autoritarismo en España, ¿verdad? Igual que había una España que pedía que no se matara a esos 5, que España se abriera, tenemos una España que es enorme, que sigue confiando en Franco y que quiere que España no cambie. Y aquí está la manifestación de apoyo a Franco. Y todos en esta manifestación diciendo que España no va a aceptar que vengan países extranjeros a decirles cómo se tienen que gobernar los españoles. Entonces, todo esto es en apoyo de Franco, ¿verdad? En los últimos momentos, porque ya vemos que es el 1 de octubre de 1975. Bien, España está dividida, que es hasta cierto punto lo que sucede a día de hoy, entre los que están a favor de Franco en este momento y aquellos que no quieren a Franco, que quieren una apertura del régimen. Bien, y con eso llegamos a este mensaje que se retransmitió el 20 de noviembre de 1975 en todas las televisiones de España, y que lo más famoso pues es este inicio. Bueno, el discurso es un poco más largo, lo pueden encontrar en YouTube. Al final hay una carta de Franco que él escribe sabiendo que va a morir, y en esa carta le dice a los españoles que le tienen que profesar a Juan Carlos la misma confianza que habían depositado en Franco, porque Juan Carlos era el heredero. Bien, eso es lo que dice. Y aquí tenemos, el 22 de noviembre, 2 días después, Juan Carlos se hace cargo de la España de Franco, como estaba estipulado. Pero fíjense lo que le escribió Juan Carlos a un amigo suyo. Pueden ofrecerme la corona sobre un cojín o mandar a la Guardia Civil con la orden de arrestarme. Él no sabe, o sea, qué apoyos tiene en este congreso que es de Franco. Él sabe que no tiene muchas simpatías entre los franquistas, pero que aún no tiene muchas simpatías entre el pueblo para que lo apoyen. Entonces, él va a ese congreso franquista a recibir, en principio, la herencia de Franco, pero no saben si esos franquistas lo van a mandar detener, o lo matan, o lo sacan, o cualquier cosa. Y eso, una carta que le manda a un amigo suyo, en el momento en el que Franco ha muerto. No sabe qué va a pasar, si él se va a quedar con España o no. Y obviamente la España con la que se queda es la España franquista. No lo olvidemos, con las leyes fundamentales del movimiento nacional. Fíjense una imagen del discurso que tuvo que dar ante las Cortes de Franco para que las Cortes lo reconocieran como heredero. Y el problema, tenemos aquí unas ojeras increíbles. Y le preguntaron mucho después que a qué se debía, y dice, es que no dormí esa noche nada. O sea, estaba en juego España y estaba en juego mi puesto. O sea, yo tenía que ir a un congreso que era franquista, con muchos opositores a mí, y dar un discurso para que ellos aceptaran darme el poder en España. Entonces lo curioso fue, como digo, no se ve muy bien, pero unas ojeras enormes porque no durmió en toda la noche por el miedo que le causaba estar ahí. Bien, ese es el mismo 22. Y curiosamente, aún en España, aunque se había hablado de cierta liberalización, nadie había hablado aún de una democracia verdadera, y aunque Juan Carlos quería hablar, decía que no podía. O sea, yo quiero una democracia en España como lo quiso mi papá, pero yo no puedo decir eso porque si no las Cortes franquistas no me van a dar el poder. Entonces, él está maquinando y pensando, ¿cómo puedo yo solucionar? De momento no me queda otra que seguir con el régimen franquista para llegar al poder. Y fijaos que en la catedral, el mismo día de la coronación de Juan Carlos como sucesor de Franco, el cardenal Tarancón es el primero que da un discurso públicamente de democracia. Y Juan Carlos lo que dijo es, wow, gracias porque este señor me está ayudando, algo que yo no puedo decir ahora, él me está ayudando, con lo cual sé que la Iglesia de España está a favor de esta democratización. Bien, y es lo que dijo, de una apertura del régimen, de una amnistía general para todos los enemigos del régimen y de una reconciliación de las dos Españas. Entonces, interesante cómo ahí digamos que el cardenal Tarancón le echa una mano a Juan Carlos. Bien,
Y fijaos, don Juan, que aún es el legítimo dueño de la dinastía borbónica, fijaos lo que dice, que no está de acuerdo con lo que acaba de suceder en España porque no se ha hecho de manera correcta, ni con la intervención del pueblo, ni con la mía siendo yo el titular de la Casa Borbón. Ya vimos que se habían peleado papá e hijo, pues ahora don Juan no acepta esta transición y no acepta que su hijo sea rey de España, pero no rey democrático, sino jefe de Estado, como lo fue Franco. Bien, con lo cual tenemos un problema. Hay un rey en España que no tiene la legitimación borbónica porque aún la sigue teniendo su papá, pero que ha sido nombrado en España. Bien, entonces es un problema. Fijaos, aquí tenemos a sus 37 años, es el jefe de Estado más joven de Europa, perdón. Ahí tenemos saludando, ¿verdad? Sofía, Juan Carlos, y con 37 años se convierte en jefe de Estado. Más tarde dijo Juan Carlos que la pena más grande que tenía es que su papá no hubiera estado ahí para felicitarlo en un momento tan importante para él. Pero seguían peleados, ¿bien? Bueno, nos acordamos de Torcuato Fernández Miranda, este tutor que le habían puesto. Pues una de las primeras medidas que hace Juan Carlos ya como jefe de Estado es nombrarlo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. ¿Verdad? Torcuato era ultraconservador, pero era legalista. O sea, él pretendía que España fuera cambiando y lo más interesante de él es esta frase tan célebre, ir de la ley a la ley pasando por la ley. O sea, eso es lo que él iba a imponer en las Cortes de Franco, todo por la ley, no iba a haber la impunidad que había antes de matamos a estos 5 como sucedió en el 75 o todo lo demás que sucedió durante el régimen de Franco. Con lo cual hay un cambio significativo porque ya hemos nombrado a alguien, ¿verdad?, que pone por encima de todo la ley. Y como vemos, esto se repite mucho y es de lo más célebre, ir de la ley a la ley pasando por la ley, esa va a ser la nueva España. Bien, entonces las Cortes de Franco pues un poco asustadas porque a ver qué está sucediendo con este Juan Carlos, ¿bien? Continúa los sucesos en España y fijaos, el 3 de marzo de 1976, 5 muertos y 150 heridos en una manifestación. Ya está Juan Carlos como jefe de Estado y aún así el gobierno manda a actuar, recordar que en el gobierno sigue estando, ¿verdad?, el que había dejado Franco. Entonces, él manda a actuar como lo habría hecho Franco, autoritario, ¿verdad? Y en una manifestación tenemos como resultado 5 muertos y 150 heridos. Casi todos saben que es el gobierno y no Juan Carlos, pero Juan Carlos es el que está al frente, con lo cual su imagen se va deteriorando cuando acaba de tomar el poder por esto. ¿Bien? Y llegamos al punto crucial. 2 de junio de 1976, Juan Carlos ante el Congreso de Estados Unidos de América. Aquí, fuera de España, como ya le dijo Franco, dijo que España iba a ir hacia la democracia. Así lo dijo. Yo, como Juan Carlos, jefe de Estado, voy a llevar a España a un régimen democrático. Y todo el Congreso pues aplaudiendo y feliz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero, la dimisión de Carlos Arias Navarro que lo había puesto Franco. Si resulta que mi jefe de Estado en el exterior me desacredita a mí, ¿qué voy a hacer? Pues renunció. En cuanto Juan Carlos dijo en Estados Unidos que él iba a pelear por la democracia, este señor dimitió. Este es el que dio el discursito de españoles, Franco ha muerto. Bien, y acto seguido, ¿qué hace Juan Carlos? Pues nombramos a Adolfo Suárez como presidente de gobierno. Y esto es bien interesante porque Adolfo Suárez aún no era muy conocido, ¿verdad? No tenía mucha experiencia política y la gente no sabía, o sea, ¿qué había hecho Juan Carlos? ¿Por qué ha nombrado a este señor, que es un desconocido, para que sea presidente de gobierno, Adolfo Suárez? Y todo el mundo empieza a preguntar, ¿quién es? ¿Qué pretende? Este Juan Carlos está mal, ¿verdad? No pueden poner en un cargo tan importante a este personaje que aún no es muy conocido. Pues resulta que este señor Adolfo Suárez es el artífice de la transición, de la mejor transición, podríamos decir, que ha existido nunca, de un régimen dictatorial a la democracia, de forma pacífica y sin violencia. Este señor, Adolfo Suárez, la mejor apuesta de Juan Carlos y un éxito rotundo, cuando nadie confiaba en España, ni en Juan Carlos, ni en Adolfo Suárez, ellos dos consiguieron cambiar a España de una dictadura a una democracia, y es la democracia que hay hoy en España. Interesantísimo, Adolfo Suárez. Otro apartado interesantísimo, 18 de noviembre de 1976, Ley para la Reforma Política. ¿Esto qué es? Tenemos el Congreso de Franco que tiene que votar una ley que es para disolver el Congreso de Franco. Es decir, aquí los franquistas tenían que votar su propio suicidio. Y él
Adolfo Suárez tenía que conseguir que democráticamente los propios franquistas del Congreso votaran en contra de Franco y del régimen de Franco. Parece imposible, lo logró. Los propios congresistas de Franco votaron a favor de esta ley que acababa con el régimen de Franco. ¿Cómo? Por Adolfo Suárez. Presionó continuamente, hablando mediante diálogo con todos los franquistas para hacerles ver que ya era imposible en esta España mantener un sistema dictatorial como el de Franco. Bien, y muy célebre es esta imagen en la que una vez que se dieron los resultados, dijeron, pues se aprueba, ¿verdad?, la ley de reforma política, y aquí tenemos cómo suspira, después de tanto pelear para que de forma democrática España pase de una dictadura a una democracia. Aquí vemos al pobre hombre reclinado sobre el sillón del Congreso, respirando tranquilo de que ha logrado su objetivo. O sea, y el propio franquismo ha votado por disolverse y dar paso a una nueva España. Sorprendente, ¿verdad? Pero se logró, sin derramamiento de sangre, sin violencia. Bueno, violencia la que teníamos social en las calles, pero no respecto a esto. Entonces, es un éxito rotundo y es un ejemplo de cómo un país puede pasar de una dictadura a una democracia de forma pacífica. El éxito está ahí. Adolfo Suárez, sobre todo, y Juan Carlos, que fue quien lo puso. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, una vez que se aprueba esa reforma en el Congreso, se tiene que votar y el pueblo español tiene que votar. 15 de diciembre, referéndum nacional de si los españoles están a favor o no de lo que ha votado el Congreso, de que la dictadura de Franco y el sistema franquista desaparezca. Y fíjense, 94,4 de los que votaron que sí, que los españoles quieren acabar con el sistema franquista y quieren una nueva España. Bien, interesantísimo. Fíjense, una boca de metro. Si quieres la democracia, vota. Referéndum nacional para la reforma política. Es el gran éxito, como digo, de la historia reciente de España, de Adolfo Suárez y de Juan Carlos. Y este es el éxito que han mantenido Juan Carlos, sobre todo, hasta los últimos momentos de su reinado. Dentro de esa reforma política está legalizar el Partido Socialista Obrero Español, que había sido cerrado por Franco. ¿Bien? Y tenemos, sí, el 27 Congreso del PSOE. ¿Bien? En el que, pues se reúnen los socialistas, y lo interesante es que esos socialistas son republicanos, no quieren una monarquía, pero se les permite porque esa es la verdadera democracia. Y eso se ha votado en el Congreso. Entonces tenemos un partido que no es monárquico. Bien, veremos cómo llegan a serlo. Pero en este momento ellos lo que quieren es una república en España. Y sigue con esta tendencia de que los españoles no quieren Borbones en España. Bien, fíjense la fecha. Y, por supuesto, el Partido Comunista de España. Y fíjense en lo que nos dice Juan Carlos. Pensaba que no podía haber democracia sin la participación del Partido Comunista. No había otro camino. Juan Carlos es democrático, es lo que le enseñó su papá, aunque se lleven mal. Ahora que ha conseguido tomar el poder, está democratizando España hasta el punto de legalizar el Partido Comunista de España. Él dice, o sea, una democracia real es eso, no podemos tener una democracia limitada en la que no acepto unos partidos y otros sí. Entonces, tenemos la situación, ¿verdad?, de esta nueva España en la que dicen, ¿cómo es posible que el enemigo principal de la dictadura franquista, que eran los comunistas, ahora se hable de legalizarlos? Porque era hablar, había rumores, ¿bien? Pues, de nuevo, matanza de Atocha, 5 abogados comunistas asesinados en Madrid. ¿Por quién? Por grupos de extrema derecha, franquistas, que decían, ¿cómo es posible que desde que ganamos la guerra civil los comunistas han estado fuera y ahora Juan Carlos esté permitiendo que se organicen tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista de España? Actuamos como se actuó en su momento, asesinato, vamos a dar un escarmiento. 5 abogados del Partido Comunista asesinados en pleno centro de Madrid. ¿Bien? Ante esto podemos pensar, bueno, la situación es muy grave. Juan Carlos tiene opción, porque no lo olvidemos, Juan Carlos ahora es Franco y tiene todos los poderes en España. Ahora Juan Carlos puede hacer lo que quiera. ¿Qué piensan que hace Juan Carlos? Legaliza el Partido Comunista para decir, no me voy a amedrentar ante la extrema derecha que piden el regreso de Franco, sino que voy a luchar y a pelear por la verdadera democracia. Habéis matado a 5 comunistas, yo ahora voy a legalizar para que vean que yo, Juan Carlos, estoy a favor de la democracia. Y ahí tenemos el Partido Comunista de España, legal poco después del asesinato de Atocha. Un triunfo para la democracia y la reconciliación. España va viento en popa hacia la democracia con Juan Carlos. ¿Bien?
Y de hecho, aquí tenemos Juan Carlos y Santiago Carrillo, secretario, del Partido Comunista de España, y esto es de Juan Carlos, y nos dice, y nos hicimos muy buenos amigos. Entonces tenemos a Juan Carlos de joven legalizando el Partido Comunista de España y ya de mayores, ¿verdad? También, o sea, la buena relación siempre la tuvieron hasta el final, sobre todo de los días de Santiago Carrillo, que fueron muy buenos amigos, y la legalización del Partido Comunista fue algo que hizo Juan Carlos, que le dijo a él, yo voy a legalizar el Partido Comunista, pero lo voy a hacer cuando yo quiera. ¿Bien? Y Santiago Carrillo dijo, vale. Y entonces Santiago Carrillo aceptó la democracia de Juan Carlos porque había legalizado su partido. Y empezó a jugar en el juego democrático que proponía esta nueva España. ¿Bien? Con lo cual, cada vez vamos avanzando hacia la democracia. Primeras elecciones libres en 41 años. Fíjense, 41 años sin que los españoles votaran. Ahora por primera vez van a votar. Y aquí tenemos el voto de centro, ¿verdad? Vote la vía segura a la democracia, que es precisamente el partido de Adolfo Suárez, al que todo el mundo ahora de repente, de ser un desconocido, se había convertido en el gran héroe de la democracia. Ahí tenemos su partido y se producen imágenes tan, graciosas como esta de las monjas que en 41 años no habían ido a votar, pues tenemos que todo el mundo en España va a votar. Y va a votar por ese cambio, va a votar por ese nuevo presidente de gobierno. Y así quedaron las elecciones. Fíjense, UCD, que es el partido de centro de Adolfo Suárez, y el Partido Socialista, aquí lo tenemos, que había estado prohibido durante toda la legislatura de Franco, exacto, lo tenemos aquí, bien importante, y el Partido Comunista también lo tenemos ahí. Eso es la democracia. Se permite que los españoles decidan cuál es el futuro de España. Y aquí el futuro de España han votado que pasa por UCD y pasa por Adolfo Suárez. ¿Bien? Y llegamos al momento en el que don Juan cede sus derechos borbónicos a su hijo. Porque ahora sí, don Juan sabe que Juan Carlos es democrático y que antes había jurado las leyes fundamentales de Franco, ahora había demostrado a todo el mundo que él quería una monarquía democrática. Y aquí tenemos 14 de mayo, lo que dice don Juan, majestad, refiriéndose a Juan Carlos, por España, todo por España, viva el rey. Ahora sí, se cierra el ciclo. Ya tenemos al legítimo heredero de los Borbones, que es Juan Carlos, y ya lo tenemos como futuro rey, bien, democrático de España. Para que vean, el acto era importante porque él no era heredero aún de los derechos dinásticos de los Borbones hasta este momento en el que de forma pacífica se logra, obviamente. Aquí ya tenemos a un joven Felipe y esta María de las Mercedes, ¿verdad? Que es la mamá de Borbón y dos Sicilias. Bueno, llegamos al 22 de julio de 1977 cuando Juan Carlos ante las Cortes para abrir el periodo de sesión constitucional, ¿verdad? Las nuevas Cortes que ya son democráticas. Entonces, aquí tienen un link que lo pueden acceder a la diapositiva para ver el acta de ese congreso y así recibieron los diputados socialistas a Juan Carlos. No le aplaudieron, porque los socialistas estaban ahí porque Adolfo Suárez los había convencido, pero recordemos que ellos eran republicanos. Entonces, son republicanos y están en un congreso, ¿verdad?, que es monárquico. Entonces, lo reciben pues muy fríamente, pero después de su discurso resulta que ya le están aplaudiendo. Juan Carlos se ha ganado la simpatía de los socialistas y los socialistas dicen, pues sí, vale que no sea una república, pero nos ha demostrado que él es verdaderamente democrático, cuando va a permitir el juego libre de la democracia. Y hay un antes y un después entre, como digo, esta que lo recibe sin aplausos y esta que se levantan a aplaudirle. Y de nuevo, los socialistas están ahí por Adolfo Suárez, porque presionó mediante el diálogo para hacer ver a los socialistas que la única posibilidad de que triunfara la democracia en España pasaba por el rey Juan Carlos. Y ahí los socialistas tuvieron que renunciar a su república, a favor de la monarquía. Es lo que muchos le critican a día de hoy, que el Partido Socialista se vendió al rey. Pero es que eso fue lo que hizo que España se convirtiera en democracia. Tuvieron que ceder. Y en momentos en los que muchos no ceden, aquí todos cedieron para el bien de España. Y eso es lo que permitió el éxito rotundo de la democracia española. Y eso es lo que permitió que el Partido Socialista Obrero Español, siendo republicano y antimonárquico, fuera el segundo candidato en las elecciones. Porque aceptaron el juego y dijeron, la situación es trascendente, tenemos que ceder y vamos a hacerlo por el bien de España, para evitar que haya otro conflicto. No queremos otros 40 años de dictadura franquista.
Bien, se logra. Y ahí tenemos la Constitución actual, bien, del 6 de diciembre de 1978, en el que se vota un referéndum en el que se preguntaba a los españoles, ¿aprueba el proyecto de Constitución? Pues obviamente todos dijeron que sí, la mayoría votó que sí. Y ahí vamos un poco a ver en esta Constitución, que es la del 31 de octubre del 78, cuál es el papel del rey, de Juan Carlos. Pues resulta que dice, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Bien, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida con el artículo 64. Lo que nos interesa es que el rey es irresponsable e inviolable, podríamos decir. Él no es responsable de los actos de España. Y eso nos lleva a que aumenta la posibilidad de supervivencia de la monarquía. Juan Carlos pierde todos los poderes que tenía con Franco para ser una figura decorativa y acepta eso. Bien, ¿qué es lo que aparece aquí? Él, todo lo que venga de Juan Carlos tiene que ser aprobado o por el presidente de gobierno o por los ministros o por el presidente del Congreso. Y ellos van a ser los responsables, no el rey. Bien, por eso esa Constitución y esa ley sobre el rey es lo que ha permitido que el rey dure hasta hoy y siga habiendo rey en España, porque él no es responsable. Siempre que hay algún problema es el jefe de gobierno, ¿verdad? Y en este momento es cuando Juan Carlos y el rey de España toma esa posición de ser una figura casi decorativa. ¿Bien? Porque todo lo que salga del rey tiene que ser refrendado por alguien que va a ser el responsable de ese acto, no el rey. Bien, eso dura hasta hoy. Así funciona la monarquía española. ¿Bien? Bueno, el ataque más duro que se le ha dado a esta democracia fue el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado de Antonio Tejero. Entró al Congreso con la Guardia Civil, pegó unos cuantos tiros y dijo que actuaba en nombre del rey para reinstaurar el régimen franquista. Imagínense la sorpresa de todos. O sea, ¿cómo estos que dicen actuar en nombre del rey, pero si el rey es democrático y ha favorecido esto, cómo paralizan el Congreso? Aquí lo tenemos, muy interesante. Y es la frase célebre, se sienten coño, que dijo este cuando empezó a disparar y todos pues en el Congreso bien asustados. Pues, ¿qué hizo el rey? Porque en España había incertidumbre. Recordemos que aún no sabían cómo iba a actuar el rey, parecía que iba bien encaminado, pero estos señores han tomado el Congreso y dicen que actúan en nombre del rey. Y han paralizado el orden constitucional. Pues, a las horas, ¿verdad? Pasaron bastantes horas, pues de hecho 18 horas pasaron hasta que Juan Carlos dio un discurso por radio para todos los españoles. Y ahí sí, Juan Carlos se gana la simpatía de toda España. Ante la inminente ataque a la Constitución, Juan Carlos sale y dice, no voy a tolerar esto. Y ya los españoles dicen, este sí es un buen rey y realmente está peleando por la democracia. A los 2 días, manifestaciones por toda España a favor de Juan Carlos, con la bandera de España y viva el rey. Ha demostrado que sí, y esto es por lo que todos los españoles quieren a Juan Carlos, que son los juancarlistas. Después vamos a ver todos los problemas que vendrá después, pero bueno, los golpistas fracasan, ¿bien? Y la democracia funciona, está a salvo gracias a este discurso de Juan Carlos, que desautoriza el golpe, ¿bien? Y el éxito rotundo de la democracia es cuando el partido de oposición, ¿verdad?, exiliado por Franco, vence y toma el poder en España, el Partido Socialista Obrero Español. De nuevo cerramos el círculo y es el triunfo absoluto de la verdadera democracia en España. El partido de la oposición en el poder de forma democrática, Partido Socialista Obrero Español. Bien, en las elecciones de 1982. Éxito rotundo de la democracia, ¿verdad?, de Juan Carlos, de todos sus pesares, ¿verdad?, de los pesares de su papá, que cierra el círculo en el 82 cuando de forma democrática, como digo, la oposición, ¿verdad?, que había estado en el exilio con Franco, llega al poder democráticamente y no hay ningún problema. Bien, a partir de ahí, todo empieza a mejorar para España, ¿verdad? El 1 de enero del 86, España es admitida en la Comunidad Europea, que le vino muy bien, entra en Europa. España, una España democrática. Para el 1 de abril, pues, muere don Juan de Borbón, un acontecimiento muy significativo y que Juan Carlos dijo que le hizo un entierro digno de un rey, que aunque su papá no había sido rey, lo había sido de corazón de todos los españoles, y que gracias a su esfuerzo España era democrática y tenía un rey democrático. Entonces le hicieron, como digo, un entierro digno de un rey, aunque él nunca, don Juan, nunca fue rey de España. Bien, un acontecimiento como vemos, pues, aquí está, por ejemplo, la mamá de Juan Carlos, bien, y pues el acto, que fue muy emotivo.
A partir de ahí, España se da a conocer al mundo. Todos conocen, ¿verdad? La Expo, ¿verdad?, de 1992 en Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. España ha entrado en el mundo, ha entrado a darse a conocer, es democrático, es libre, todos los países quieren llegar a España a conocerlo. Esto beneficia muchísimo a España. Y fíjense que coinciden Exposición Internacional con los Juegos Olímpicos 1992. La imagen que sale al mundo de España es muy positiva. Bien. Actuaciones. Seguro que se acuerdan de este hecho. Fíjense. ¿Saben quién es? Eso fue, yo creo que algo que todos los españoles nos cayó muy bien, que el rey mandara callar a Hugo Chávez. Bien. Luego tenemos pues ya Hugo Chávez, lo simpático que es, con sus camisitas de ¿por qué no te callas? En España todos estábamos con el ¿por qué no te callas?, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actuaciones que lo dieron a conocer, bien, y que poco a poco va a degradar la imagen del rey. Por ejemplo, esta, en Botsuana, se va a cazar. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ese es el discurso que da el rey en un momento en el que ya vemos que lo había hecho muy bien, pero que tal vez por esa dejadez de que él no tenía ninguna responsabilidad, empezó a vivir la vida alegre y fue deteriorando mucho su imagen con este tipo de actuaciones en la opinión pública de los españoles. A eso le tenemos que sumar la falta de transparencia en las cuentas. ¿Verdad? Según la Constitución, la Casa Real tiene que pasar sus cuentas anualmente, pero Juan Carlos no lo hacía y había como una bruma, ¿verdad?, entre qué pasaba con todo ese dinero que tenía Juan Carlos, dónde iba. El tema de las mujeres, también predilecto de Juan Carlos. Julia, Bárbara Rey, Carmen Díaz y Corina, que es con la que estaba cazando en Botsuana. ¿Bien? ¿Qué pasa? Deterioran la imagen de Juan Carlos. Para colmo, le salen 2 hijos. Inesperadamente, ¿verdad?, que no se sabe a ciencia cierta, pero tenemos Ingrid Sartiau y Albert Solá, que no se conocían, se hicieron entre ellos dos la prueba, ¿verdad?, de ADN y son hermanos. Y los dos dicen que son hijos de Juan Carlos, pero el problema es que no han dejado hacerse una prueba al rey Juan Carlos. Él no ha querido hacerse la prueba de paternidad. Y de hecho esto no ha ido a más. Finalmente ninguno de las dos demandas prosperan porque no dejan hacerle la prueba de ADN al rey. Pero ahí están. Otro motivo más bien de esa degradación, podríamos decir, del rey. Otro, la misteriosa muerte que vuelve a aparecer, ya que están saliendo todas las cosas malas de él, vuelven a este momento en el que empiezan a hablar de que si fue él quien mató a su hermano para evitarse competencia. Bueno, pues eso es lo que complica su situación, ¿verdad? Luego tenemos el famoso escándalo de Iñaki, ¿verdad?, con la infanta Cristina, caso de corrupción, el caso Nos, de lavado de dinero, que salpica directamente a la familia real. Con lo cual la imagen del rey ya no puede estar más deteriorada, ¿verdad? De un Juan Carlos que hemos visto que ha sido el héroe de la democracia en España, para el final, ¿verdad?, vemos que lo ha hecho fatal. O sea, lo único que tenía que hacer es estarse tranquilito, quietecito, pues ha metido en problema la imagen del rey y eso acabó en su abdicación, ¿verdad?, en el que él tuviera que abdicar porque los españoles salían a la calle a pedir república otra vez y empezaban a pedir que no querían a ese rey. Bien, y va a terminar con la entrega en 2004 de los documentos de abdicación al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, en el que el rey entrega los documentos en el que abdica para renovar la imagen tan desgastada de la corona. Bien, fijaos cómo este señor pasa de ser un héroe a un villano en España. Y finalmente tiene que abdicar. No es rara la abdicación de él, porque como vemos, para el 2013, la reina Beatriz, de 75 años, abdica en Guillermo Alejandro 45. Esta renovación, ¿verdad?, monárquica que se está dando en España. Alberto II de Bélgica, de 79 años, también abdica en su hijo. Bien, y tenemos otro caso. En febrero del 2013, el Papa Benedicto, que renuncia. Entonces, ¿qué sucede con las monarquías? ¿Se están renovando? Posiblemente. Bien, están buscando caras jóvenes, darle un nuevo aire, pero lo que hizo Juan Carlos no es excepcional, sino que estaba pasando en las monarquías europeas. Bien, con todo llegamos, tras la abdicación, aquí tenemos Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón y Grecia, siempre nombres enormes, lo tenemos que es Felipe VI. Bien, aquí lo tenemos en una típica imagen, ¿verdad? Ahí, fijaos, siempre pues acompañando a su papá en las actuaciones. Bien, aquí lo tenemos de jovencito,
al actual rey, Felipe VI, bien, pues rubio, ojitos azules parece ahí. Y aquí el príncipe de Asturias jura la Constitución, 1986, jura la Constitución y se convierte en el heredero legítimo, bien, de Juan Carlos. Y tenemos el acto, fijaos lo jovencito que es, jurando, ¿verdad?, ante su mamá y su papá. Aquí lo tenemos, es el primer rey de España que tiene títulos universitarios. Aquí lo tenemos estudiando, ¿verdad? Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y máster en Relaciones Internacionales en Washington. Entonces, eso es algo que los españoles valoran bastante. Imagínense, en toda la historia de España es el único rey con título universitario. Bien, eso nos habla de esa renovación. Aquí lo tenemos, pues lo típico de juventud, con una de sus novias, bien, en un yate, pasándolo bien. Fíjense, Diana de Gales y el príncipe Harry de Inglaterra con la familia real. De hecho, se llevaban muy bien. Entonces, tenían este tipo de reuniones familiares que quedaban, iban los de España para allá, venían ellos hacia acá, y una muy buena relación, y aquí lo tenemos, ¿verdad? El futuro Felipe VI, pues con la familia. La boda de Elena y Jaime de Marichalar, y ahí tenemos a Felipe, ¿verdad? Se van casando sus hermanas. La boda de Cristina e Iñaki de Dargarín, ahí lo tenemos. Bien, y estos son los amores. O sea, a diferencia del Papa, estos suceden antes de que se case, con lo cual no está mal visto. O sea, todos hemos tenido más de una novia de pequeñitos, ¿verdad?, antes de casarnos. Juan Carlos empezó a tenerlas después de casarse, entonces eso estaba mal visto, pero aquí, jovencito, ¿verdad?, pues tenemos que tiene estos amoríos, ¿verdad?, que esta, Eva Sanum, fue la que ya todos pensaban que iba a ser la futura consorte del rey de España, pero finalmente es Leticia. Bien, la que se llevará su corazón, esta reportera, ¿verdad?, de televisión, que no tiene nada que ver con ninguna familia real, además era divorciada, además era del Partido Socialista, o sea, era pro-socialista, o sea, tenemos una serie de elementos que los españoles no vieron muy bien, aunque muchos vieron que era como el sueño de todos, ¿verdad? De repente que venga nuestro príncipe azul y nos lleva, pues España se divide también hasta cierto punto con este matrimonio, bien, y lo que tenemos aquí es por qué es Felipe VI y por qué no son sus hermanas, que son mayores. Bien, y ahí nos vamos a la Constitución y lo que muchos llaman un precepto constitucional inconstitucional. Y decimos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Fíjense en la Constitución, lo que nos dice conforme vamos leyendo. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, bien, obviamente entre hombre y mujer, y el pluralismo político. Continuamos leyendo, artículo 14, los españoles son iguales ante la ley. Lo que siempre se ha dicho, hay algunos españoles más españoles que otros, ¿verdad? Pero según la ley, todos, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo. Entonces, ¿por qué es Felipe el rey y no son las hermanas, que son mayores? Bien, y aquí vamos al por qué. El precepto constitucional inconstitucional. La corona de España es heredera de los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre, y aquí vemos el varón a la mujer. Es la única monarquía en España que tiene este régimen de que se prevalece el varón a la mujer cuando dice que para el resto de españoles no hay discriminación. Pero para esa familia española en concreta sí hay discriminación. Bien, entonces ese es otro punto por el que atacan ahora a pues la Constitución, que dicen que se tiene que cambiar, que se tiene que adecuar al resto de Europa donde esto ya no existe. Bien, entonces para que veamos por qué está Felipe VI y no sus hermanas. Bien, por este precepto que como muchos llaman es constitucional porque está dentro de la Constitucional, pero al mismo tiempo contradice otros artículos de la propia Constitución española. Bueno, a partir de ahí, nacimiento de Leonor, que es la princesa de Asturias, que es la futura reina de España, y aquí viene el pero. Si tienen un hijo, ¿qué pasa? Que ella se va y el hijo va a ser el heredero. Es raro que a la edad que tienen ya vayan a tener otro hijo, pero si se da el caso, según la Constitución, Leonor se va y entra el chiquitín a ser el futuro rey de España, para que vean. 2005 Leonor, 2007 Sofía, bien, y una familia pues muy agradable, como vemos, este tipo de imágenes que suelen salir en todas las revistas del corazón, que nos parece una familia perfecta, agradable, pues resulta que tampoco es así. Yo creo que ya todos hemos oído, y no hay más que ver, la cara de una de ellas dice mucho.
Fíjense, ¿bien? Y lo que nos dice la opinión pública de España a día de hoy, o Felipe se divorcia o Leticia se carga la monarquía. ¿Bien? Fíjese, el cronista oficial de la Casa Real nos dice: Felipe es una buena persona, pero no tiene carácter, y menos con ella, con Leticia. Es bondadoso, pero vive aterrado con su mujer. En la Casa Real no hay nadie que pueda reconducirla. Lo que no puede ser es que ella marque la línea a seguir de la monarquía. Solo para que veamos por dónde vamos, ¿bien? Y fijaos, Leticia abucheada en la calle, fuera, antipática, floja, borde. Titular de prensa en Blau del 5 de abril del 2018. La opinión pública, ¿verdad? Los españoles gritándole que se fuera, que es una antipática, que es una floja, es una borde, a su reina. Para que veamos un poco el camino que tenemos a día de hoy. Esto sucede en abril del 2018. Una imagen pues muy desgastada. Se supone que lo que había conseguido Juan Carlos al heredar la corona a su hijo era renovar, ¿verdad?, las esperanzas en la corona y decir: ahora la corona va a ser un ejemplo a seguir. Y tenemos estos problemas, ¿verdad?, que no hacen más que hacer mella en Felipe VI. ¿Bien? Y que ya muchos hablan de que se divorcien. Hasta el punto en el que estamos a día de hoy. ¿Bien? Más problemas, la España separatista de Cataluña, que todos hemos oído. Artur Mas, ¿verdad?, el líder de los independientes, el anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy, al que le hicieron una moción de censura y sacó Pedro Sánchez, que es el que tenemos a día de hoy, y entre medio Felipe, que no olvidemos es una figura decorativa, y en el momento que tome partido por unos u otros, sabe que se va a ganar la enemistad de media España. Bien, entonces es una situación muy complicada la que tiene que manejar el rey, que desde su papá y desde la Constitución estableció que era una figura decorativa y que no se iba a meter en asuntos de gobierno. Bien, entonces se le pide mucho a este rey, pero realmente lo que puede hacer es más bien poco. Así es como estamos a día de hoy. Y una estampa, pues, célebre de las tres generaciones, de los Borbones, desde la tercera restauración, que es la que hemos visto. Juan Carlos, Felipe y, si no sucede nada extraño por el camino, pues será Leonor la siguiente, ¿verdad?, reina borbónica de España. Bien, como digo, si no sucede, porque si tienen un hijo, pues sería el hijo. Da igual la edad que tenga, ¿verdad? El hijo siempre, como hemos visto en la Constitución española, tiene preferencia por ser varón en la sucesión de la corona borbónica. Bien, bueno, con esto, aunque lo último hemos ido un poquito rápido por el tiempo, me van a perdonar, creo que nos hacemos una idea de la España de hoy. ¿De dónde viene? Viene de esa España franquista y de ese tipo de restauración. Y de un inicio muy prometedor del rey, de Juan Carlos y sobre todo de Adolfo Suárez, que hicieron la mejor transición posible para España, de un régimen dictatorial a una monarquía. Hemos ido viendo cómo la imagen de este rey, que era 100% en España, ¿verdad?, lo mejor, se ha venido degradando con un montón, ¿verdad?, de asuntos personales que no tendrían por qué haberse dado si él se hubiera quedado quietecito, ¿bien?, que es lo único que tenía que hacer. Eso lo obligó a abdicar, abdicó en su hijo porque la institución monárquica estaba muy desgastada con Juan Carlos. Comenzó muy bien Felipe VI, distanciándose de los problemas de su papá, de los problemas de corrupción, dando claridad a sus cuentas económicas, casándose con una plebeya que al principio todos veían con buenos ojos, pero ya vemos, cada vez que salen en la tele o en los diarios, vemos que hay encontronazos entre Juan Carlos y Sofía con Leticia. Y eso está desgastando a la familia real, que lejos de parecer una entidad unida, es una entidad dividida. Y el que más tiene que perder es Felipe VI. Y más allá de eso, la que más tiene que perder es la institución monárquica en España. Bien, y llegamos a esta situación en la que estamos a día de hoy, con todos los tejemanejes entre la suegra, entre Leticia, entre un Felipe que ya hemos visto que es blandito, que está enamorado y que no es capaz de ponerle frenos a Leticia, y no sabemos qué va a pasar. Felipe VI ha hecho cosas buenas, pero vemos que no mejora la imagen institucional de la corona, que era lo que quería Juan Carlos. Entonces, aún sigue estando muy debilitada en España la imagen, como digo, de la institución, de la corona. Por mucho que sea Felipe VI, por mucho que tenga estudios, y como digo, a día de hoy, y desde el principio prácticamente se está hablando del divorcio, de que no es una buena mujer, de que es muy autoritaria, de que no sirve para ser una imagen conciliatoria y que den una imagen de unidad de toda la familia, no lo olvidemos, porque hemos visto la foto de la familia de Felipe, muy bien, pero se llevan fatal con Juan Carlos y con Sofía. Luego, Juan Carlos y Sofía también se llevan mal, obviamente, por todas las aventuras extramatrimoniales que tuvo Juan Carlos. Con lo cual, aquí lo que está en juego es si los españoles van a respaldar
a esta nueva monarquía o la van a abandonar y van a pedir, como hicieron con Juan Carlos, la República. Es raro que se dé, pero esa es la situación en la que estamos y yo creo que ahora estamos en capacidad de entender mejor esta España, la de ahora, fruto de esa transición democrática, fruto de Juan Carlos I, y veremos si se puede mantener el legado de Juan Carlos I en el futuro. Pues muchas gracias.